Mientras los bomberos jugaban cartas por la tarde, no imaginaban la trampa que les esperaba después. Atrapados en un espacio pequeño y al borde de ahogarse, los rescatistas se quedaban sin tiempo para salvarlos a todos. Esta es la falla fatal de la inundación de Melasa en Boston. Los hombres de la estación de bomberos 31 disfrutaban su almuerzo jugando cartas. Era la rutina normal para los bomberos Jorge, Guillermo, Natán y Patricio. Comieron algo rápido y comenzaron a jugar whist. El cantero Juan Berry era conocido por pasar a ver la partida de cartas y platicar con los muchachos. Hoy estaban bien entrados en la hora del almuerzo y la conversación estaba cambiando de deportes a política. No sabían que un fallo impactante al otro lado de la calle les costaría todo. La estación de bomberos estaba a pocos metros del puerto en Boston, Massachusetts. Este puerto estaba especialmente equipado para una entrega peculiar. Millones de galones de melaza se vertían en un gran tanque de la Compañía Industrial de Alcohol de los Estados Unidos. Usaban esta melaza para fermentar y producir alcohol industrial, necesario para fabricar municiones en el esfuerzo bélico. Los barcos bombeaban la melaza desde sus embarcaciones a un tanque central en el puerto. Luego, la Unión de Sociedades de Ingenios Azucareros cargaba vagones individuales con melaza para enviarla a las distintas plantas de procesamiento. El tanque era tan grande que hacía ver pequeño al resto del complejo. Medía 50 pies de alto y 90 de diámetro. Construido hace solo 3 años, tuvo fugas desde el inicio. Los niños del lugar llevaban cubetas para recoger la melaza dulce acumulada en la base del tanque. Los bomberos estaban acostumbrados a estar a la sombra del gran tanque, pero simplemente lo aceptaban como parte de una ciudad y una economía en crecimiento. No tenían idea de que el hombre encargado de construir el tanque no era un constructor en absoluto. No era ingeniero, ni siquiera carpintero o trabajador metalúrgico. Unión de Sociedades de Ingenios Azucareros contrató a Arturo Gell para construir el tanque antes de un envío programado en 6 meses. Apresuró a los trabajadores para que terminaran la tarea día y noche. Le advirtieron que algunos planes para ahorrar tiempo podrían crear riesgos de seguridad y comprometer la integridad del tanque. A medida que la fecha de entrega se acercaba cada vez más, el señor Gell presionó para que se terminara, sin importar el costo. El día que llegó el barco con la primera carga de melaza para el tanque, acababan de completar una prueba para confirmar que no hubiera fugas. Bombearon agua al tanque de 50 pies y se sorprendieron al ver que no tenía fugas. El problema fue que solo tuvieron tiempo de llenarlo hasta 6 pulgadas de altura, antes de que tuvieran que empezar a vaciarlo. De hecho, sí aguantó 6 pulgadas de agua sin gotear, pero esa no era la manera de probar la integridad del tanque. Aún así, Gell había completado su tarea sin ningún conocimiento de planos de construcción, consideraciones de seguridad o regulaciones legales relacionadas con este tipo de estructura. En cuanto se bombeó la primera carga de melaza al tanque, quedó claro que algunas áreas no estaban bien selladas. El goteo constante de varias juntas debía repararse, pero no era una emergencia. Con el tiempo, Gell contrató hombres para calafatear fugas y reducir la pérdida de melaza. No importaba cuántas veces rellenaran las juntas, siempre algo de melaza se filtraba por las uniones sujetas con docenas de remaches. Incluso llegó al extremo de mandar pintar el exterior del tanque de color marrón para camuflar la melaza que se filtraba constantemente. Los trabajadores de Unión de Sociedades de Ingenios Azucareros reportaban frecuentemente fugas, ruidos extraños y prácticas dudosas en el mantenimiento del tanque. A estos que se quejaban los silenciaban con amenazas de perder sus empleos o de ser degradados a trabajos de menor salario. La melaza continuó entrando y saliendo del puerto hasta el 15 de enero de 1919. Todas las concesiones de Arturo Gell se revelarían en un rápido momento de devastación. Al bombear la melaza desde el tanque del barco, el flujo era suave porque las corrientes cálidas del mar Caribe mantenían la melaza viscosa en movimiento. Si era un día particularmente frío, la tubería del barco al tanque enfriaría la melaza y ralentizaría la transferencia. El 15 de enero, la temperatura había cambiado drásticamente de apenas 2 grados unos días antes a unos frescos 40 grados. Algunos hombres salieron sin sus abrigos gruesos, sintiendo que el día soleado era agradable en comparación con el frío intenso que habían estado enfrentando. Los chasquidos y crujidos del tanque siempre preocupaban un poco,
pero ya estaban acostumbrados a los ruidos extraños y sabían que dentro había algo de burbujeo y posible fermentación. Guillermo Blanco estaba a cargo de cargar los vagones de tren con melaza para Unión de Sociedades de Ingenios Azucareros. Tenía varias cargas programadas para la tarde, pero para el almuerzo de hoy, planeaba encontrarse con su esposa en la tienda departamental. Ella quería su opinión sobre un vestido nuevo, y después almorzarían juntos. Guillermo solía comer en su escritorio, así que pensó en dejar el tanque sin supervisión, pero estaría bien por una hora. ¿Verdad? A las 12:30, Patricio miraba por la ventana de la estación, cuando una sombra lo llamó. Parecía un tren rugiendo que cruzaba edificios. Se giró y vio una enorme pared negra alzándose ante él. Era de más de 7 metros de altura y más ancha que todo el edificio. Simplemente gritó: ¡corran! Era incomprensible. El crujido y estruendo al golpear el edificio duraron solo segundos y terminaron en una quietud escalofriante. El olor en el aire aclaró instantáneamente lo que había pasado. Era melaza. 2.3 millones de galones de melaza espesa crearon una poderosa ola negra que avanzaba a 35 millas por hora. La explosión destruyó el primer piso y los 2 pisos superiores colapsaron sobre los hombres. 4 de 5 personas en esa estación de bomberos quedaron atrapadas en un espacio de 18 pulgadas aplastadas junto con muebles, vigas y equipo. El primer momento se pasó luchando por aire. Todos buscaban en silencio cómo limpiar sus fosas nasales y boca de la sustancia dulce y pegajosa que los sofocaba. Cada hombre luchaba por su vida. Nat y Bill estaban juntos. Estaban atrapados bajo montones de madera, pero podían mover los brazos y las piernas un poco. La melaza subía y debían salir de este ataúd antes de que fuera tarde. Estaban cerca de la pared trasera, que descendía hacia el puerto de abajo. Las piernas de Nat estaban junto a una abertura donde antes hubo una pared. Tras limpiarse los ojos y la boca, notaron que para evitar ahogarse en la melaza, debían patear la pared para abrirla y drenarla. Nat pateó y empujó con furia la madera que tapaba la abertura. El río de melaza comenzó a fluir por el camino de menor resistencia y el nivel dejó de subir alrededor de sus caras. A pocos pies, John y Jorge no tuvieron suerte. No había a dónde pudiera fluir la melaza, así que el nivel subió muy lentamente. Jorge y John quedaron atrapados bajo escombros pesados y no podían moverse a una mejor posición. Estaban enfrentando la inundación mortal boca abajo, con la cara sumergida en la melaza. John tenía un brazo libre para apartarla de su cara. Un radiador grande y una viga de madera en la espalda lo inmovilizaban. Su rostro giraba a la izquierda y apenas lograba alzar la cabeza, quedando su mejilla derecha sumergida en melaza. Su brazo izquierdo servía como barrera para empujar la melaza hacia atrás y así poder respirar por un momento, mientras el borde seguía avanzando hacia su rostro. Aunque sabía que estaba gravemente herido, su mayor preocupación era el nivel creciente de la melaza. Estaba sangrando, le ardía y le picaba todo el cuerpo. Era irreal. Pensó en sus 10 hijos y en quién los mantendría, porque estaba seguro de que esa sería su muerte. A pocos metros, Jorge también estaba boca abajo en la melaza que subía. Su cuerpo estaba atrapado bajo la mesa de billar y parte de un piano. No había movimiento, aunque intentara empujar o jalar. Su rostro apenas sobresalía de la melaza, pero no se hundía. Pudo limpiar la melaza que cubría sus fosas nasales, pero eso no eliminó el pánico que sentía Jorge. Pequeñas bocanadas de aire lo mantenían con vida, pero no podía imaginar cómo podría aguantar mucho más tiempo. Gritó a los hombres pidiendo ayuda, pero solo escuchó los gemidos y gritos de sus amigos. Ellos también estaban atrapados en situaciones incomprensibles. La melaza seguía entrando lentamente por cada grieta y agujero del espacio reducido. Jorge mantenía la cabeza sobre el flujo, tocándole la barbilla. El horror lo alcanzó de inmediato. Gritó pidiendo ayuda, exclamando: «¡Dios mío, ayúdenme!». Mientras Nat y Bill intentaban liberarse, oían a Jorge llamando. Sabían que la ayuda llegaría pronto y que los hombres los rescatarían en breve. Le dijeron a Jorge que aguantara y mantuviera la cabeza en alto, pero no tenían idea de la gran destrucción que había sufrido el resto del área. Hombres murieron ahogados en sótanos llenos de melaza. Niños fueron arrastrados y aplastados por trenes durante el colapso inicial del tanque.
Cerdos, caballos y perros luchaban en la melaza sin poder escapar. Fueron sofocados y ahogados, y no había nadie para ayudar a los indefensos. Durante los primeros 5 minutos, todo el lugar estaba desconcertado. ¿Qué había pasado? La ola destruyó autos, estructuras y arrastró los escombros acumulados. En solo segundos, una docena de personas murieron al ser completamente aplastadas, asfixiadas o heridas de manera mortal. El olor dejaba perfectamente claro lo que estaba pasando. Era la melaza. Tras el impacto inicial, la melaza alcanzaba la cintura en las zonas cercanas. Quien lograba evitar la ola inicial quedaba atrapado en las arenas movedizas de melaza espesa. Francamente, estaban atónitos. Edificios enteros habían sido arrasados. Autos, carretas y trenes se lanzaron contra edificios y multitudes. Había mucha melaza moviéndose, pero no se sabía si era un perro o una persona forcejeando abajo. Algunos murieron al instante por las heridas y otros asfixiados por la melaza endurecida. Mantuvo su temperatura más cálida dentro del tanque, pero ahora el jarabe se estaba enfriando rápidamente, lo que hacía aún más difícil escapar. La viscosidad de la melaza es unas 10.000 veces mayor que la del agua. Se pegaba a cada superficie que tocaba, lo que se convirtió en un problema insoportable para los rescatistas. La gente usaba escaleras para cruzar las zonas profundas de melaza y ayudar a quienes luchaban por escapar. Se sentía imposible. Todos estaban cubiertos de pies a cabeza. Personas ajenas al desastre corrían para ayudar. Los heridos fueron llevados al hospital, pero el piso pronto se volvió una pesadilla pegajosa. Las camas donde se acostaban los pacientes tenían charcos de jarabe espeso, acumulándose debajo de ellas. Se veían siluetas de cuerpos por todas partes. No se podía quitar ni de pacientes ni doctores. Limpiar las heridas para revisarlas era irreal. Separar una herida abierta y carnosa del jarabe negro y pegajoso era imposible. Durante el desastre, los bomberos fuera de servicio vieron su estación con un piso menos y se angustiaron al pensar en lo que pudo haberles pasado a quienes estaban dentro. Desde el espacio reducido, los hombres gritaban a los rescatistas para indicar su ubicación y condición. Estaba claro que algunos de ellos estaban en grave peligro. John Barry llevaba más de 1 hora quitándose la melaza de la cara con el brazo. Estaba en un dolor insoportable y exhausto. Un bombero logró meterse bajo la casa y alcanzar a John para evaluar su estado. Durante varias horas, a John le administraron inyecciones de morfina, mientras intentaban cortar el piso de madera que estaba encima de él. George no había dicho nada durante varios minutos, y tenían miedo de saber la razón. Lo último que supieron de él fue que gritó a Bill: «¡Oh, Bill! ¡Es demasiado tarde! ¿Ya me fui? ¡Dios mío, ya me fui!». Bill seguía gritando palabras de ánimo, sabiendo que la melaza que subía lentamente probablemente ya le cubría la boca, pero esperaba que aún pudiera respirar por la nariz y estuviera escuchando sus palabras. Bill y Nat estaban junto a una abertura trasera, por lo que fueron los primeros rescatados. Nat tenía una viga de soporte sobre el abdomen y apenas podía tomar pequeñas bocanadas de aire para respirar. Mientras los rescatistas avanzaban más profundo en el espacio reducido, descubrieron por qué no había más sonidos de Jorge Leahy. Después de varias horas esforzándose por mantener la cabeza fuera de la melaza, finalmente fue superado por el nivel creciente de esta y por su agotamiento. Jorge estaba muerto. Había sido asfixiado por la espesa inundación. Los demás hombres fueron rescatados y atendidos en el hospital por sus heridas. 21 personas murieron y más de 150 resultaron heridas en la inundación de melaza. Algunos escaparon de milagro, como Guillermo Blanco, que estaba de compras con su esposa, mientras otros, como la niña de 10 años María de Sacio, solo estaban en el lugar equivocado recogiendo palos y melaza cerca de los tanques. Se perdieron decenas de animales, incluidos caballos que debieron ser sacrificados para evitar su sufrimiento. Era irreal y difícil de comprender. Los tanques de retención de la Unión de Sociedades de Ingenios Azucareros colapsaron por mala construcción y mantenimiento. Durante los siguientes años, se llevaron a cabo varios juicios tanto penales como civiles. Al final, nadie fue a la cárcel ni condenado por delito. La Compañía de Alcohol Industrial de los Estados Unidos fue declarada responsable en un tribunal civil y pagó $600,000 a sobrevivientes y familias, equivalente a $12 millones actuales. Reparar la zona y limpiar la melaza en un radio de 1 milla llevaría años.
El olor persistió durante años porque la melaza se llevó a cada asiento de tren, auricular de teléfono y entrada de casa en un radio de 1 milla. Para las familias, el horror y el sufrimiento persistieron por años.